Muy buenos días. Hoy estamos aquí para hablar de un tema delicado en nuestra sociedad española. Nos da la sensación de que cada año llegan las Navidades, te reúnes con la familia, entonces vas hablando con tus abuelos y siempre sale el mismo tema, que reciben unas pensiones muy bajitas. ¿Y qué pasa? Que se quejan porque no pueden llegar bien a fin de mes, que les cuesta pagar la luz, que les cuesta pagar el agua. Pues hoy vamos a hablar sobre las pensiones y los jubilados. Entonces, ¿qué son las pensiones? Las pensiones no es nada más que como un sueldo, como un salario, que viene de parte del Estado y que recibe una persona depende de la situación en que se encuentra. Por ejemplo, ¿quién puede recibir las pensiones? Un desempleado, un jubilado, como bien hemos dicho, por discapacidad también se puede recibir, y una serie de situaciones que hacen que tú puedas recibir este dinerito que proviene del Estado. Entonces, este dinerito es un pago que puede ser temporal o de por vida, es decir, para siempre. Depende, como hemos dicho, de la situación de cada persona. Y este pago al final va relacionado con una ley que cada país tiene. ¿Por qué hablamos de este tema? Porque hoy en día en nuestra sociedad española es un concepto importantísimo. ¿Qué ha pasado? Que a pesar de todas las reformas que se han intentado desde nuestro gobierno hasta nuestro Estado para subir estas pensiones y que las personas mayores estén más tranquilas con su futuro y con su dinerito, el déficit público de este país es demasiado elevado y esto es un punto que amenaza el futuro de los jubilados. Bueno, y para entender bien todo este tema, primero tenemos que entender un concepto importantísimo y que se habla mucho y que va muy relacionado con las pensiones, y son los impuestos. Muy fácil. Los impuestos es todo ese dinero que tanto personas como las empresas y las entidades de crédito estamos obligados a pagar al Estado. Por tanto, el Estado es el que se ocupa de organizar este dinero. Podríamos decir que es nuestro jefe y es el que actualmente no dispone de suficiente dinero para pagar estas pensiones a estos jubilados. Es decir, cuando el Estado no tiene suficiente dinero porque sus gastos son muchos más altos que los ingresos que obtiene, se endeuda, y es cuando aparece el déficit público. Entonces el Estado cada vez obtiene menos dinero para los actuales y los futuros jubilados. Y en este momento es cuando además a nosotros y a las empresas y a las entidades de crédito nos suben los impuestos. ¿Qué significa esto exactamente? Que cada año tendremos que dar más dinero al Estado para poder sanar esta deuda, este déficit público, y que el Estado pueda pagar todo lo que la sociedad, nosotros, necesitamos. Eso sí, cuando el Estado recibe más ingresos que lo que gasta, él está tranquilo. Y es cuando, además, a nosotros también nos deja un poco respirar y, por lo general, no nos toca pagar más impuestos de los establecidos. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque durante estos últimos años
en España los impuestos han sido muy elevados, pero aún así el Estado no tiene el suficiente dinero para salvarse de este déficit público, es decir, de esta deuda, es decir, para pagar unas pensiones dignas a los jubilados. Y este 2018, hace poquito, los jubilados se enteraron que el Estado solo iba a aumentar sus pensiones un 0,25%. Esto ha sido un desastre. Esta situación ha provocado un fuerte enfado a muchos ciudadanos españoles, no solo pensionistas, no solo jubilados, que son los más importantes, pero no solo les afecta a ellos. ¿Qué pasa? Que si las pensiones son tan bajas, que las personas pierden poder adquisitivo, es decir, sufren una bajada de su renta. La renta es el salario, el dinerito que hemos dicho. Por este motivo llegan justos a fin de mes para pagar su pisito, su casita, su futuro económico puede cambiar, se puede mantener o puede estar a peor incluso, y además deben cambiar sus planes de vida. Y a todo esto hay que sumarle que se estima que los nuevos jubilados perderán un 30% de su capacidad de compra durante su retiro. Esto significa que cuando menos dinero tengan los jubilados españoles, menos podrán consumir. Y si una gran parte de la población no tiene dinero para comprar comida, ropa, ir a comer al restaurante, salir a bailar o a viajar, las empresas tampoco tendrán suficiente dinero, o el que estiman, para pagarle al Estado. Además, hay que sumar que estas personas tampoco ahorran ni invierten. Esto significa que las entidades bancarias también pierden fuerza económica. Y todo este ciclo puede provocar una fuerte dificultad para conseguir que el Estado solucione su deuda. Muchas gracias, aquí un día más hablando de la economía de nuestro país. Espero que les haya gustado y nos vemos el próximo día.